Gracias por compartir este breve momento y entonces abriendo el folleto del día de hoy nos encontramos con otro título que tiene que ver en el plan de salvación con la carta de Pablo a los Romanos, allí jueves 29 de julio, bajo el título La ley, el pecado, 3 puntos digamos así, que resalto en este repaso de la lección, y entonces el autor presenta un versículo que nos lleva a comprender por qué pone este versículo y por qué lo relaciona con este tema. Allí presenta Romanos, cierto, capítulo 3, verso 20, donde dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley, que es el conocimiento del pecado. La ley y el pecado. Creo que aquí, primer punto para recordar, una ley vigente. La ley siempre vigente, la ley siempre mostrando, ¿cierto?, aquello que desagrada a Dios. Entonces, una ley que desde el inicio, desde la creación, fue presentada primeramente ¿a quién? Primeramente a Adán y Eva, y entonces sigue, ¿cierto?, allí vigente entre nosotros. Acordémonos, y quizás alguna duda que tú tengas, lee Salmo 119 y presenta algunas frasecitas lindas. Dice: la ley sempiterna, siempre eterna, la ley no caduca, sigue vigente, ¿cierto? ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga y hasta aún en los cielos. ¿Por qué? Porque la ley es que el carácter, la manifestación del carácter de Dios. La ley nos presenta: esto agrada a Dios, esto es de agrado de Dios y esto es de desagrado de Dios. Esto es en beneficio de la felicidad eterna y esto es justamente en forma totalmente destructiva para la felicidad eterna. Entonces, el primer punto para recordar en esto, la ley y el pecado, una ley vigente. El segundo punto presenta allí, ¿cierto? La ley muestra que es pecado. Leí allí en Romanos capítulo 3, verso 20, dice: porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El propósito que Dios colocó la ley es para que nosotros verdaderamente, explícitamente sepamos, comprendamos qué es pecado y qué no es pecado. Y el tercer punto, para que señala allí bajo este día, ley y pecado, es: el Evangelio muestra que el remedio, la cruz. Es decir, la ley nos presenta el pecado, la ley nos presenta la gravedad de nuestras acciones, ¿cierto?, cuando están separadas de Dios, y entonces nosotros, ante la ley que demanda justicia, estamos imposibilitados de poder justamente dar una respuesta positiva a esa justicia que demanda la ley, porque nuestra justicia presenta allí la Biblia que es trapo de inmundicia, y entonces aparece la cruz dándonos esa justicia perfecta. Cristo colocándonos, acreditándonos su justicia, su conducta, y entonces ante la ley aparecemos como impecables, perfectos, no por nuestras acciones, sino por la justicia de Cristo, ¿cierto?, allí acreditada ante cada uno de nosotros. Entonces, frente a ello, ¿qué nos queda? Cristo. Cristo, por favor, te pedimos perdón por todo lo que hemos hecho. Acredita tu justicia en nuestra vida para que ante la ley que nos condena podamos pasar en forma impecable, no por lo que nosotros hemos hecho, hacemos o haremos, sino por lo que tú hiciste y sigues haciendo en favor de cada uno de nosotros.